¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. 18 al 24. Tenga ahí su Biblia abierta, lea conmigo y quédese en el pasaje. Efesios capítulo 6, del versículo 18 hasta el versículo 24, hasta el final leemos. Dice así la palabra del Señor. En todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Bien, para comenzar hoy pensé, ¿no?, en una introducción y bueno, esta semana estuve terminando una clase de seminario, repasando algunos temas y hay conceptos en la palabra de Dios que cuando los estudiamos, no sé si te pasa a vos, pero cuando yo lo estudio es como que me vuela la cabeza, me quedo así, ¿no?, como intentando entender. Y me pasa eso porque nuestra mente, y tal vez a vos también te pasa, no llega a comprender totalmente cómo lo que estás queriendo estudiar, cómo puede ser posible. ¿Cómo puede ser esto? Pero sabés que es verdad porque la Biblia sí lo confirma. ¿Está bien? Es decir, me cuesta entender esto, pero entiendo que es así porque la Biblia aquí lo está confirmando. Algunos ejemplos de historias bíblicas que pueden ser las siguientes preguntas. Por ejemplo, en Mateo 14, 25 y 26 se nos dice que Jesús caminó sobre el mar. No sé, te habrá llamado la atención, no es algo común. No sé si vos viste por ahí a alguien caminando sobre el mar, yo no lo vi, pero sabemos que es así porque el Señor podía hacer cualquier cosa, pero realmente nos llama la atención. Si la Biblia no lo hubiera dicho, entonces eso te llama la atención. Mismo, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21, se cuenta de la multiplicación. El Señor, con 5 panes y 2 peces, dio de comer a 5.000 hombres. ¿Está bien? Una vez una hermana, charlando sobre esto, me decía, capaz que no tenían mucho hambre, ¿no? Pero nos llama la atención. No sé si resaltan más los hombres porque los hombres somos los que más comemos, no sé. Pero habla mucha gente. Hermana dice que sobró también. Ahora, aunque eso ya nos vuelve en un sentido loco, decir, wow, todo eso, en un sentido nos asombra, pero decimos, bueno, me imagino que habrá sido algo terrible, pero no he estado yo ahí como para tal vez no asombrarme tanto. Bueno, pero hay cosas también en la Biblia que aún nos asombran más porque nos atañen aún más a nosotros mismos. Estamos dentro de la acción, por así decirlo. Por ejemplo, me hago una pregunta y que seguramente vos te habrás hecho. ¿Por qué el Señor decidió salvarme? ¿Por qué decidió perdonar mis pecados y no hizo lo mismo con otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo gracia conmigo? ¿Se acuerdan Efesios capítulo 2, versículo 3?
dando el diagnóstico de las personas lejos de Dios, diciendo que eran enemigos de Dios, y ahí el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, que dice lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y yo no logro entender, si lo mismo que los demás yo estaba perdido, ¿por qué me salvó? ¿Qué fue? No lo sé. Alguno puede decir, bueno, seguramente vio algo bueno en vos. No, ¿qué dice acá? Por gracia. Y la gracia no está movido por nada. No había nada bueno en mí. No había nada bueno en vos. Y aún así te salvó. ¿Por qué? No lo entendemos. Y hay más cosas. Hay un montón, pero otro ejemplo. 1 Corintios 6:3. Fíjense lo que dice ahí Pablo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y yo me sorprendo que diga eso. ¿No? Si en casa, con mucho amor, logro que mis hijos me hagan caso, ¿juzgar a los ángeles? ¿Cómo puede ser? Pero así dice la Biblia. Eso también me vuelve en la cabeza. No sé a vos, a mí me pone loco. Todo esto nos resulta sorprendente, ¿no? Pero hoy me gustaría comenzar justamente pensando en otra cosa que la Escritura muestra con claridad y que también me enloquece cuando lo pienso. ¿Qué es esto? Bueno, por un lado, pensar que Dios, en su providencia, en su control, Él controla todo lo que ocurre en el mundo. Así nos dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otra versión utiliza como la idea de la forma en que caen los dados es como Dios define. O sea, hay la idea de que pensar, bueno, esto de alguna manera va a caer como de suerte o por azar. No, Dios controla todo. Es una imagen para entender que todo lo que pasa está bajo el control de Dios y ocurre porque Dios quiere que ocurra. Nada de lo que pasa ocurre sin que no sea la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con que Él es soberano y el control de su providencia son las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, dice de qué, del que hace todas las cosas según el designio de ¿quién? De su voluntad. Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Ven lo que le digo? O dicho de otro modo, Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que esas cosas se mantienen existiendo y conservan las propiedades que Él creó. O sea, por ejemplo, el sol sigue siendo sol y sigue dando calor y luz porque Dios hace que eso ocurra. Por la obra de Dios, el sol sigue siendo sol y es como es el sol. ¿Se entiende eso? Pero también en su providencia, Dios coopera en que las cosas creadas no solo tengan las propiedades que tengan, sino que interactúen con otras cosas de acuerdo al propósito de Dios. O sea que así como Dios conserva que el sol siga siendo como sol, también sigue manteniendo el propósito de que alumbre, que dé vida y que dé calor a nuestro planeta. Dios controla eso. Eso también es parte de su providencia, el control de todo. Toda la creación cumple el propósito para el cual entonces Dios las crea, Él las sostiene. Colosenses capítulo
1, versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Entienden eso? ¡Wow! Todo va pasando bajo su control providencial. Él controla y hace que las cosas se mantengan en el orden que Él quiere. Esto es así con todo lo que creó y obviamente también incluye esto a los seres humanos. Nosotros también, o nosotros no estamos exentos de su providencia. Lo que cada día comemos es debido a su providencia. ¿Se acuerdan Mateo 6:11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién es el que nos provee de lo que comemos? Dios. ¿Se entiende eso? Y todas nuestras acciones están bajo su control. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Otra cosa, los hijos que tenemos, los que cada uno de los matrimonios que están aquí tienen, son los que Dios les quiso dar. Salmo 127:3. He aquí, herencia de ¿quién? De Jehová son los hijos. Los hijos que hasta ahora tenés son herencia de Dios. Dios te los dio. ¿Ven? Aún más. Tenemos un montón de cosas para decir, pero fíjense solamente este otro tema. Dios determina el día de nuestra muerte. Job capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días, hablando del ser humano, del hombre, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Dios controla también eso. Y hay muchos ejemplos más. Y esto ya nos asombra, seguramente. Pero ese no es el punto. Aquí es que te voy a dar otra verdad bíblica que te va a volar la cabeza, te va a dejar boquiabierto. Es esto, mira. Así como Dios controla todo en su providencia, las decisiones que los seres humanos tomamos son también totalmente libres. Son libres. ¿Pero cómo? ¿No me dijiste que Dios controla todo? Sí. ¿Pero qué? Si Él controla todo, entonces mis decisiones ¿cómo pueden ser libres? Sí. O sea, que somos responsables por lo que hacemos. Si no fueran libres, nuestras decisiones no serían responsables. Pero somos responsables por lo que hacemos, sea bueno o sea malo. De hecho, un día seremos juzgados por eso. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que, ¿qué dice ahí? Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se entiende? Algunas personas que intentaron resolver este enigma dicen que para que esto sea cierto, que hay responsabilidad en nuestros actos, es que Dios nos ha dado supuestamente un libre albedrío que sería como que cada persona podría de alguna manera tomar una decisión totalmente fuera de la providencia de Dios. Algunos dicen eso, para que puedan ser responsables de mis decisiones, en algún sentido no tengan que haber ninguna relación con que Dios pueda controlar de alguna manera eso. Bueno, eso en un sentido es error. Esto no es posible. La realidad es que de acuerdo a lo que vimos, ¿podemos estar fuera totalmente de la providencia de Dios? No, es imposible. Ya hemos visto en los textos que leímos que no puede ser así. Si eso ocurriera, que alguien quedara fuera de la providencia de Dios directamente, dejaríamos de existir. Dios, en un sentido, dejaría de ser Dios, que en su providencia y en su soberanía controla todo. Estamos bajo la providencia de Dios y damos gracias justamente que el Señor controla todo lo que pasa. Pero en un sentido la Biblia asegura que si hacemos lo que hacemos es porque lo queremos hacer, porque ya dijimos que somos responsables por eso.
Tal es así, hermano, por ejemplo, vamos a un ejemplo aquí, que por ejemplo, siendo Dios soberano, actuó mostrando misericordia de Nínive cuando ellos se arrepintieron. Jonás capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, ¿lo que pasó en ese lugar fue de acuerdo al plan de Dios? Sí, claramente que sí. Jonás lo sabía. En Jonás capítulo 4 vemos que Jonás se enoja cuando Dios tiene misericordia de Nínive y el versículo dice, y oró Jehová a Jonás y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. O sea, él está diciendo, yo no quería venir para Nínive porque sabía de que si vos estabas diciendo que ibas a juzgarlo es porque tenías un plan soberano que era justamente perdonarlos. De hecho, él vio como Dios controló en su providencia que aunque él de entrada no quería, él terminó yendo. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Sí, seguro que sí. Ahí tenemos. Dios lo llevó con un revólver a Jonás a Nínive, no. Pero Dios en su providencia preparó todo para que él en un momento se arrepintiera y fuera a hacer lo que tenía que hacer en Nínive. Ahora, que estuviera en el plan de Dios soberano en su providencia, perdonar a los de Nínive, ¿eximía de que ellos tenían que arrepentirse? No. Ellos se arrepintieron y Dios no lo destruye. ¿Vieron? Lo que hicieron estas personas en Nínive afectaron en lo que pasó luego, aunque todo estaba bajo el control de Dios. Y algunos me miran, no entiendo, yo tampoco. Si alguien después de la reunión quiere venir y preguntarme, pastor, no entendí esto, bueno, te voy a decir, no sé, yo no lo sé, no sé cómo funciona, pero sé que esto es así porque la Biblia lo dice. Y yo le creo a Dios que es así. ¿Está bien? Pregúntame por otra cosa. Pero por esto no, porque justamente por eso me vuela la cabeza, porque no entiendo, mi mente limitada no entiende. Pero para Dios no es nada imposible. En conclusión, así como la palabra nos enseña que Dios es soberano y actúa de acuerdo a su providencia sobre toda la creación, incluyendo a los seres humanos, obviamente, nuestras acciones tienen resultados reales y cambian el curso de los acontecimientos, de acuerdo al plan de Dios. Y yo no logro conectar esto, pero sé que es así porque la Biblia es verdad. Ahora, alguien me dice, bueno, muy lindo todo esto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que leíste recién? Muy lindo todo esto de introducción teológica, pero ¿qué tiene que ver? Yo creo que tiene mucho que ver, muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque de lo que hoy vamos a hablar es de una clase de acción específica que tiene resultados definitivos y que hace que justamente cambie el curso de los acontecimientos. Hay una acción muy específica que hace que las cosas cambien de curso. ¿Qué es eso? La oración. La oración hace eso. Orar hace eso, sí, hace eso. Y yo sé que a veces, lamentablemente, los creyentes no le dan mucha importancia al orar. Hay personas, hay creyentes que a veces les da pereza el orar. Les cuesta. Hay algunos que no son constantes en la oración. Hay personas que al momento de orar, a veces su mente empieza a pensar, a divagar, ¿no? Como decimos, divaga y se va, ¿no? Y de repente, ¿qué estoy haciendo? Y te acordás que estabas orando y volvés, ¿no? Y te arrepentís, pero nos cuesta orar. Y ignoran que justamente hay un gran poder en la oración. Ya hemos visto aquí y vamos a ver hoy. Los creyentes saben, hermano, ustedes saben, desde que han comenzado el camino del Señor, alguien le ha dicho,
la oración es muy importante, el estudio de la palabra es muy importante, pero de alguna manera no le damos muchas veces la importancia que se merece la oración. Y hoy vamos a hacer un repaso de qué tan importante es una vida de oración constante. Y voy a buscar por medio de este sermón animarte a que te sigas esforzando en batallar espiritualmente por medio de orar. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Bien. El tema de hoy entonces es el siguiente. La oración es muy importante en la batalla espiritual que cada creyente le toca librar. La oración es muy importante a la hora de batallar en tu vida. ¿Y cómo deben orar los cristianos en la batalla? Bueno, el pasaje nos da 3 pautas fundamentales que vamos a considerar. La primera de ellas es que la oración del creyente debe ser hecha con las actitudes adecuadas. Vamos a ver un par de actitudes a la hora de orar que tenés que prestar atención. Nuestro texto, ustedes están ahí conmigo en el pasaje, dice al comenzar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que los creyentes oren es entonces una consecuencia directa de entender la realidad que tienen por delante, la batalla que tienen por delante. Piensen que esto está conectado con lo que dice anteriormente. En el versículo 12 y 13 de este mismo capítulo dice que estamos en una batalla, estamos en una guerra. ¿Se acuerdan que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades? Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y también supimos por esos versículos lo necesario que es usar con eficacia la armadura que Dios le ha otorgado a cada creyente. Versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí salta nuestro versículo de hoy que empieza orando en todo tiempo, o sea, está claramente conectado. Está claramente conectado. Es como si nos estuviera diciendo algo así. Si realmente entendieron respecto a la gran batalla que tenemos que librar y si han visto los recursos que cuentan, no pueden hacer otra cosa que no sea orar. ¿Por qué orar? Bueno, porque al orar, el creyente busca depender en todo de que Dios trabaje en nuestra vida para que los recursos que tenemos, la armadura de Dios, sea usada de una manera más eficaz. Sos creyente, tenés la armadura que Dios te ha dado. Tenés una batalla por delante. Al orar, lográs que esos componentes de tu armadura trabajen mejor en tu vida. Porque en el orar dependo menos de mí mismo y más de Dios. Y cuando dependo más de Dios, el poder de Él actúa más poderosamente en mí. Y cuando el poder de Él actúa más poderosamente en mí, entonces puedo batallar mejor. ¿Entienden? Pero también hay otra realidad. Los creyentes a menudo estamos en el riesgo de creer, cuando a veces tenemos victorias, de que, bueno, soy un gran guerrero. Y como soy un gran guerrero, entonces no necesito tanto de orar. A veces pensamos eso, porque evaluamos nuestros resultados y a partir de eso pensamos que ya no somos tan dependientes de Dios. Cuando es todo lo contrario. Más necesitamos depender de Dios, porque más vamos a tener que luchar con el orgullo. Todos nuestros componentes, en un sentido, tienen que estar aceitados con la oración. La oración, hermano, genuina justamente humilla al creyente verdadero. Obra en el creyente verdadero. La oración te humilla. ¿Por qué? Porque te hace que no dependas de vos. Ataca al ego, a tu carne, que no quiere someterse al cielo, que quiere intentar mostrar qué tan fuerte es.
Hoy hablaba estos días con un hermano y le decía, como dice un predicador por ahí, el problema no es que seamos débiles, el problema es que creemos que somos muy fuertes. Ese es nuestro problema. Y tenemos que actuar entonces en consecuencia y tenemos que orar. Y es acá que entonces nos encontramos con la primera actitud. ¿Cuál es la primera actitud que tenemos que tener al orar? Humildad. Humildad. ¿Se acuerdan el ejemplo del fariseo y el publicano? ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, yo soy un gran guerrero. Yo ayuno, hago un montón de cosas, tengo un montón de victorias. Seguramente dentro de poco voy a ir al cielo porque me necesitas, tengo que estar con vos. Yo soy muy bueno. La actitud del fariseo mostraba un corazón que pensaba que estaba muy bien y en cambio el publicano decía, tened misericordia de mí, soy un pecador. La oración tiene que ser humilde. Pero es realmente insólito. Esto lo sabemos que la oración nos humilla, nos hace depender de Dios. Pero de alguna manera en este tiempo el enemigo ha entrado en medio de las iglesias y ha hecho creer a las personas que en vez de que la oración sea una acción que me lleva a depender de Dios, se ha transformado en que pareciera que Dios depende de mis palabras para obrar. ¿Se acuerdan que el profeta Samuel, qué decía él? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y lamentablemente en muchos lugares la oración pareciera ser, oye, Señor, porque tu siervo habla. Al revés. Tené cuidado, hermano, de no ver a la oración como un medio supuesto que tenés de torcer el brazo de la voluntad de Dios. No es para eso la oración, sino que por el contrario, la actitud de un corazón que se quebranta es la oración. Alguien que pide humildemente para que Dios obre de acuerdo a su perfecta voluntad. Porque solamente este tipo de oración es la que el Señor atiende. El Señor es claro en Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es notorio y es muy loco esto, porque en muchas congregaciones se canta este coro y después los que pasan y predican adelante dicen, claro que tenés que hacer. Y después canta, Dios atiende al humilde. Y si sabes que Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo, ¿cómo te podés parar delante de Dios reclamándole cosas? Es una contradicción. Pero hay más, sigamos adelante. Algo más que encontramos en nuestro pasaje son los momentos en los cuales creyentes deben orar. Según nuestro texto que tenemos ahí, dice, orando, ¿en qué momento? En todo tiempo. Los judíos tenían por costumbre tiempos puntuales del día para orar, lo cual en sí mismo no estaba mal. Pero aquí se establece que la iglesia debería considerar la oración como algo diario y constante. En Hechos 2:42 dicen que los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y perseveraban, ¿qué más? En las oraciones. Cuando en Hechos capítulo 12, verso 5, dice que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía ¿qué cosa? Sin cesar, oración a Dios por él. Todo el tiempo estaban orando, estaban tomándose un tiempo para orar. Por lo que entonces la segunda actitud que Dios desea para nuestra oración es que sea con regularidad. Que sea, parte de nuestra vida cotidiana. En el momento de la mañana, cuando recién te levantás, que estás tranquilo todavía. Uno de los momentos más lindos para orar. Durante el día estar en oración. Cuando enfrentás una tentación en oración, antes de acostarte, orar. Tiene que ser algo regular en nosotros. No es que vas a estar todo el día orando así, de la misma forma que lo haces en la mañana. No es eso lo que estamos hablando. Pero sí en una constancia de orar.
David decía en Salmo 55, 17, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Con regularidad orar. El texto luego muestra dos formas de las que disponemos a clamar a Dios. Dice, con toda oración y súplica. La palabra en el original para oración es la palabra proseuche, que se refiere, generalmente se utilizaba para peticiones generales. Y luego la palabra súplica, que es la palabra desis, se le podía interpretar como un tipo de oración más específica. O sea, en esto podemos considerar la diversidad en la oración. Oraciones de todo tipo. Oraciones que pueden ser en voz alta a veces en nuestra mente, a veces pública, a veces privada, a veces planificada, como va a ser el sábado que viene, a veces espontánea, a veces arrodillado, a veces sentados, parados, acostados, con las manos juntas, separadas, con los ojos abiertos, cerrados, con la cabeza inclinada o mirando al cielo, de montones de formas. En todo este abanico diferente, todo apunta a un mismo propósito. ¿Cuál es? Mantener una constante comunión con Dios. Ese es el punto. Aquí encontramos la tercera actitud al orar adecuada. ¿Cuál es? Que con tus tiempos de oración busque mantenerte en una buena comunión con el Señor. Ese es el punto. Oramos para estar en una buena comunión con Él. Eso es así. Esa es la tercera actitud buena que necesitamos. Finalmente, nuestro pasaje dice también ahí que se debe orar, dice, en el Espíritu. Si orar lleva a tener comunión con Dios, es entonces necesario que los creyentes se esfuercen por no dejar, y esto es muy importante, que nuestras oraciones se tornen en repeticiones vacías, sin compromiso o mecanizadas. No dejemos que eso pase. Estamos buscando tener comunión con Él. Él es una persona. ¿Entienden eso? Imagínense su hogar. Imagínense aquí en Monterrey Matrimonio. Yo llego a casa y digo, hola Clau, chao. Me voy a dormir, Clau, chao. ¿Qué va a pensar mi esposa? Así no podemos hablar. Vení, tomemos un mate, charlemos. Quiero saber cómo estás. Es una relación con una persona. No puede haber comunión si es mecanizada, si está vacía, si es solamente por compromiso. Ahora, siempre tenemos el deseo, no, pero tenemos que forzarnos. Tenemos que forzarnos. Tenemos que poner nuestro corazón en eso. Pero también tenemos que tener cuidado de no ser desordenados. Así como en nuestra relación con otra persona. Es lo mismo. Mi esposa me pregunta, ¿pudiste apagar la luz? ¿Sabes que se murió el Tommy? Nada que ver. Tiene que haber un orden. Me pregunta, tengo que hablarle bien las cosas. No puedo así orar como cualquier cosa. Tiene que haber un orden en lo que estoy diciendo. Porque quiero una buena comunión con Dios. Esta es la cuarta actitud entonces adecuada al orar. Que sea en espíritu, o sea, de corazón, con sinceridad, estando en eso, con nuestro corazón, nuestra mente puesto allí, y en verdad entendiendo lo que estoy diciendo. En este balance es que las oraciones son agradables a Dios. ¿Se acuerdan que hace poco vimos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15? ¿Qué decía el apóstol? ¿Qué pues? O sea, ¿cómo es entonces? Bueno, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Lamentablemente, hermanos, los creyentes muy pocas veces, o en muchas ocasiones, no reflexionan en la batalla que les toca pelear a diario y necesitamos orar de esta manera, con estas actitudes, hermano. Tenemos que revisar estas 4 actitudes que te he marcado. Entonces mi pregunta es justamente eso.
que vos te pongas a pensar, ¿realmente estás siendo humilde en tus oraciones? ¿Ves humildad? ¿Estás orando con regularidad? ¿Estás buscando mantenerte en comunión con Dios por medio de la oración? ¿Realmente está ese deseo en tu vida? ¿Cómo son tus oraciones, hermano? ¿Son mecánicas? ¿Son vacías? ¿Son con supuesto mucho fervor pero sin nada de entendimiento? ¿Cómo son? La siguiente de las pautas sigue a continuación. La oración del creyente debe ser hecha con perseverancia. El texto aquí prosigue mostrando la relación que hay entre la oración y la guerra espiritual. Si entendiste que la batalla que tenés por delante es realmente dura, ya que los enemigos son terribles, y sabiendo que contás con un recurso impresionante como es la oración, entonces, como sigue en nuestro texto, que nos dice que tiene que ser una pauta al orar, ¿qué dice ahí? Tenés que estar velando en ello. Un soldado que está en guerra no tiene tiempo, casi nada, para descansar. No puede descansar mucho. Tiene que estar velando en ello. Tiene que permanecer vigilante en su posición, sabiendo que el enemigo va a atacar en el momento que él se descuide. El Señor le decía a sus discípulos, velad y oráis para que no entréis en tentación. Y pensando en esto de velar, es que el texto da la siguiente pauta que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es? Velar en ello, y dice, con toda perseverancia y súplica. La palabra ahí súplica es la que vimos hace un ratito, peticiones específicas, pero aquí le agrega algo más. Esta forma de clamar, de orar, es algo perseverante. O sea, la palabra proscartereo, que significa constante, con persistencia, sin bajar los brazos. Es un término que es muy similar, porque no hay muchos lugares donde se utilice. El término como en sí mismo no se utiliza en otro lado. Un término parecido es el que se usa respecto a la actitud de Moisés cuando él se mantiene firme yendo para adelante para sacar a Israel de Egipto. En Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, aquí está la misma idea, una idea parecida, como viendo al invisible, siguió adelante, no desmayó, a pesar de todo lo que pasó, justamente porque vio quién estaba delante de él, quién lo mandaba. Aquí entonces tenemos la clave. Orar de una manera eficaz en la batalla que tenemos diariamente es orar con perseverancia, orar sin desmayar. Lucas 11:9 nos habla de esta perseverancia. ¿Qué dice? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Una persistencia. Y Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola, no la vamos a leer, pero ¿qué habla ahí? Sobre la necesidad de orar siempre, ¿y qué más? Y no desmayar. Y realmente, hermano, es un mal que aqueja a muchos creyentes en la actualidad, que enseguida bajan los brazos al orar, un tiempito y ya se baja. Cuando vienen los conflictos y claman, si el problema no se quita, se deprimen, se enojan con Dios o se resignan en que, bueno, ya está, listo. Oré una vez, no respondí, bueno, ya está. Cambiamos la página y seguimos adelante. No. Justamente tendría que ser lo contrario. La voluntad de Dios es que no nos rindamos ante lo que parece ser una respuesta negativa. Tenemos que seguir. Si sabemos que lo que estamos pidiendo no tiene nada de malo, sino que está de acuerdo a la Biblia, tenés que seguir orando. Un ejemplo muy común de esto, muchas veces nos pasa, cuando pedimos por la salvación de alguien, ¿no?
oramos por nuestro familiar, oramos al Señor, Señor, mirá, este es un necio, salvalo por favor, ¿no? Y oramos un par de veces y no parece que Dios haga la obra. ¿Y qué hacemos? Ya está, bueno. Bueno, seguramente Dios no lo quiere salvar. O a veces peor. No, seguro que no es un escogido de Dios, así que no. ¿Cómo puede ser? ¿Y dejamos de orar? Dejamos de orar. Renunciamos. Pasa, hermano. ¿Estás orando con perseverancia? No, ya no oro más. Maduro no se va más de Venezuela, ya está, no oro más. Hay que seguir orando. Claro. Claro que hay que seguir orando. ¿Ya bajaste los brazos con alguna oración que estaba en tu corazón? Seguí orando. Si es de acuerdo a la voluntad de Dios, podés seguir orando. Dios no dice que tenemos que orar por los que están gobernando, así que podés orar. En este caso tal vez para que lo saquen, pero podés orar. Orá por la situación en la que estás. Orá por la situación de nuestro país. Orá por lo que están pasando mal. Oremos por lo que se va a decidir esta semana en el Congreso. Oremos. Y aunque parece que todo va a terminar mal, oremos. Porque en definitiva, quien tiene el control providencial de las cosas, ¿quién es? Dios. Pero también sabemos que cuando oramos las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Algo más para finalizar que podemos decir respecto a la perseverancia es hacerlo con claridad. Muchas veces somos solamente específicos al orar cuando tenemos un problema muy grave. A veces oramos así por cosas sin ser específicos. Pero cuando nos duele la pierna, Señor, te pido por la rodilla acá puntual porque me duele. Ahí sí somos específicos. Pero después nos cuesta ser específicos en la oración. Y debería ser un patrón básico en nuestras oraciones. Fíjense, Pablo cómo oraba por Timoteo. Oraba seguramente por todos los siervos de Dios, pero oraba por Timoteo. Dice 2 de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Ves? Oraba, pero oraba puntualmente, decía, Señor, te pido por Timoteo. Y a la noche, Señor, te pido por Timoteo. Oraba. El Señor oraba con claridad por sus discípulos. Es un pasaje largo, pero fíjense cómo oraba el Señor por sus discípulos. Fíjate lo que dice. Juan 17, versículo 15. Podés leer todo el 17, es precioso, pero vamos a leer un par. Dice, ora por sus discípulos, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oración específica, clara. ¿Y cómo es en tu casa? ¿Orás así, de esta manera? Finalmente, la oración del creyente debe ser hecha con motivos adecuados. El texto concluye del versículo 18 hasta el 24, hasta el final. Ahí dice el 20, pero es hasta el 24. Dando directivas de los motivos principales por los cuales orar.
de acuerdo a esta batalla que tenemos por delante. Pero antes de ver las peticiones que aquí tenemos, es necesario hacer una aclaración. Así como es importante la claridad al orar, hemos visto eso recién, hay que ser claros al orar, es igual de importante los motivos que presentamos al orar. Miremos cómo dice el siguiente pasaje. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea que no es cuestión nomás de pedir y de pedir con claridad, sino de pedir de una manera sabia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos dicen, yo soy específico, le pedí al Señor un Alfa Romeo modelo 2015 color verde. Entonces yo soy específico. No, no es de esa manera. No, a eso no me refiero con claridad. Tiene que ser claro, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tiene que ser mirando primeramente por las necesidades de otros. Y mirando principalmente para que Dios se glorifique. No principalmente para mis deseos personales. ¿Está mal orar para pedir que Dios te dé un auto? No, no está mal. Pero está mal que te afanes por eso y que sea todo el tiempo tu oración eso. Querer alcanzar cosas para vos mismo, para tus deleites personales. Y esta es la última pauta que vamos a ver aquí. Cómo orar nos da ejemplos de oración para que podamos ver, ¿no? Y el primer pedido que hace para que oren con perseverancia es, dice nuestro texto, por todos los santos. Y esto nos lleva a considerar dos cuestiones muy importantes. Si entendiste que tenés una batalla espiritual, entendimos eso, ¿no? Sí. Dígame que sí o no. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Genial. ¿Entendieron que hay una batalla espiritual? Entendimos. ¿Entendimos que necesitamos usar los recursos de la armadura que Dios nos dio? También lo entendimos. Si entendimos entonces los enemigos que enfrentamos, la batalla que tenemos por delante, hermanos, no quedan dudas de la necesidad que tienen nuestros hermanos de que oremos por ellos. Algunos dicen, sí, entendí la batalla. Bueno, ¿sabés que en esa batalla también está tu hermano peleando? Sí. ¿Orás por él? Y a veces. Spurgeon dijo una vez, nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Y si comprendiste la dependencia que tenemos de Dios, ¿cómo podemos ignorar la necesidad que tienen esos compañeros de batalla de que Dios los sostenga en medio de este conflicto? Hermanos, no recordar, métetelo bien en tu mente, y yo también lo pongo en la mía. Hermanos, no recordar en mi oración, en tu oración, a los santos, o sea, a los otros creyentes, es pecado. En 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, así que, dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Cuántas veces pecamos, hermanos? Porque no oramos por nuestros hermanos. Con sinceridad, hermanos. En grupos de WhatsApp que tenemos, alguien presenta una petición y le ponemos, sí, vamos a orar, le ponemos los emojis de orar y después ni nos acordamos de orar. Algunos son sinceros y dicen, no, yo no puse nada porque no me voy a acordar después. Y alegamos decir, no, porque soy un poco colgado. No, tenemos que orar por nuestros hermanos. Pero también hay que considerar que aunque no está mal orar por uno mismo, está bueno orar por nosotros, es claro que cuando clamamos por los demás, eso va tratando con nuestro orgullo, con el egoísmo, con el pensar que, bueno, es que yo tengo que orar mucho, pues yo tengo unos problemas. Cuando empezás a enfocarte que los demás también tienen problemas semejantes a los tuyos, y tal vez mucho más graves que los tuyos, es cuando entonces Cristo empieza a verse más en vos.
Te estás sacrificando por los otros, orando por ellos. Tu carga no se ve tan pesada ya cuando estás orando por los demás. Está ahí seguramente la carga, pero es menos pesada porque tu corazón está puesto en ayudar a los demás en oración. Finalmente, en el pasaje el apóstol da un segundo pedido puntual de oración. Dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él dice, oren por mí. Pero él no es como el Papa Francisco que dice, recen por mí, y está ahí en ese lugar lleno de plata. Este hombre, oren por mí porque era un embajador en cadenas. Este hombre realmente necesitaba oración de los hermanos. Necesitaba realmente que oren por él. Pero él no está pidiendo que oren por él para decir, bueno, que Dios me saque de la cárcel, o que bueno, que me mejore mi salud, o estar un poco mejor. No. Aquí Pablo centra el pedido de oración en la necesidad que tenía que el Señor siguiera dándole gracia para poder seguir predicando la palabra del Señor fielmente. Porque él sabía que justamente proclamar el misterio del Evangelio, que por predicar eso estaba en la condición de embajador en cadena, pero eso no le importaba. Él solo conocía su debilidad y la dependencia que tenía de que Dios siguiera actuando en él. Porque él decía, si Dios no obra en mi vida, si yo dejara de depender de Dios, no hablaría con denuedo como debo hablar. Cedería ante la tentación de dar otro mensaje, pero como no quiero y como sé que soy débil, necesito que oren por mí para seguir predicando fielmente el misterio del Evangelio, por el cual soy el embajador en cadena. Eso no importa. Sé que aún la palabra no está presa y voy a seguir predicando, pero necesito que oren por mí. Es realmente importante, hermano, que para cada creyente que enseña, aquellos que tienen la responsabilidad de predicar la palabra de Dios como deben hacerlo, como dice nuestro texto, necesitan las oraciones de los demás cristianos, de sus hermanos. Hay personas que dicen, vení a mi iglesia, porque en mi iglesia se predica la sana doctrina. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que es eso! Hay personas que dicen, no sé en tu iglesia, pero en mi iglesia se predica la sana doctrina. ¡Qué bueno! Mi pregunta es, ¿cuánto estás orando para que los que predican en tu iglesia sigan predicando sana doctrina? ¿Cuánto? ¿Cuánto orás? Para que los hermanos que enseñan como deben hacerlo, lo sigan haciendo siempre así. Es importante, hermanos, que ores. Que ores por el pastor, que oren por los hermanos que enseñan, que ores por aquellos que discipulan y que enseñan fielmente la Escritura. Orá por ellos. Que no sea solo una alegría el hecho de recibir, sino orá por ellos. Para que se mantengan fieles. Porque es solamente por la gracia de Dios que podemos hacerlo. Es solamente por su gracia, hermano. No hay otro secreto. Para que los efesios pudieran orar por él con más claridad, la visita de Tíquico, este hermano fiel al Señor, le iba a ser de mucha ayuda. Fíjate que dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado fiel y ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros, o sea, para que ustedes conozcan y sepan la situación, y entonces, sabiendo mejor la situación, ¿qué van a hacer? Van a orar más específicamente. ¿Entienden eso? Pero no era solamente el propósito de Pablo que Tíquico fuera, como decía, a llorar la carta, decir, bueno, sabe que Pablo está re mal, encarcelado, está re triste, oren por él, pobrecito. No.
Pablo lo envía para que sepan todo lo que pasa, pero también para que los consuele. Para eso también. ¿Por qué? Porque tal vez él sabía que los hermanos se iban a poner tristes en saber que él iba a estar en la condición de estar encarcelado. Y él le dice, pero para que no se pongan tristes, Tíquico ahí los va a consolar, decirle, estoy preso, pero no pasa nada. Aunque estoy preso, Dios sigue en control. Él no ha perdido el control de la situación. Él va a seguir usando su palabra, conmigo o sin mí, Él lo va a seguir haciendo. Entonces manda a Tíquico y dice, les va a contar, pero también sé que los va a consolar. Quédense tranquilos, no se preocupen por mí en ese sentido. Oren, pero oren bien, oren para que siga predicando fielmente la palabra de Dios. Su encarcelamiento no llevaba a tener tristeza y dolor. Tenía gozo en ver que aún usaba eso para que el Evangelio se expandiera mucho más. Lo vimos la vez pasada, Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, pero no para ponerse tristes, sino que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, porque ven que aunque estoy preso, sigo predicando la palabra del Señor, cobran ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El resultado era que los hermanos se animaban, no se entristecían. De acuerdo a esta idea, le dice, Tíquico va y le va a decir, prediquen, sean imitadores de Pablo, como Pablo es de Cristo, sigan adelante. No dejen que la prisión de Pablo los desanime, sigan orando por él, sigamos orando. ¿Cómo podía ser que Pablo pudiera mantenerse así, tan firme, a pesar de estar en prisión? Evidentemente, hermano, una de las causas de esto es que las pautas que él estaba enseñando aquí eran las mismas que él ponía en práctica en su vida. Si él se mantenía firme a pesar de cualquier situación, es porque él oraba con las actitudes adecuadas, porque oraba con perseverancia y porque oraba específicamente. Porque esa oración lo llevaba a estar en comunión con Dios. Y cuando uno está en comunión con Dios, no importa la situación que venga, vamos a permanecer fieles. No vamos a estar siempre contentos, pero vamos a estar fieles al Señor. ¿Estás teniendo en cuenta la oración de esta manera? Finalmente la epístola cierra con un saludo, poniendo la mirada en quien merece toda honra. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Él acababa de decir de que había sido un embajador en cadenas. Y tal vez el apóstol tenía el temor de que para los hermanos la última imagen que se iban a quedar de esta carta era pensar en él. Pero él no quería que se quedaran pensando en él. Y tal vez por eso él escribe finalmente diciendo, pero no se queden con la imagen de mí como embajador en cadenas, sino que miren a Cristo, miren al Señor. Paz, amor, fe y gracia son los dones preciosos que provienen de Dios y que por la obra de Jesucristo están a disposición de aquellos que lo aman. Dice, no miren a mí, miren a Cristo. Termino esta carta diciendo, no me miren a mí, no se preocupen por mí, sigan y sigan mirando a Cristo. Y de esa manera es que quiero animar a aquellos que hoy están aquí y que tal vez todavía no conocen al Señor. Tal vez hay personas que están así. Te animo a lo mismo, mira, no mires a quien coordina, no mires al predicador, no mires a los músicos. Si hoy estás sin Cristo, justamente mirá a Cristo, miralo a Él. Si estás en tus pecados, tenés que por la fe mirar a Cristo. Hace 2000 años atrás vino al mundo para dar su vida por los pecadores.
Solo su obra es lo que nos permite poner una cuenta con Dios. Si no lo haces, la ira de Dios está sobre tu vida. Y si el Señor hoy te llama a su presencia para juzgarte, tu sentencia es una condenación eterna en el infierno. Pero si hoy venís arrepentido ante Él, confiando en lo que Jesús hizo por vos, vas a recibir el perdón de tu pecado y la vida eterna. El profeta Isaías lo dice con total claridad. ¿Qué dice? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué vas a hacer hoy? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que ha hablado nuestra